Bien, entonces como te dije, una interfase solamente puede tener firmas de métodos y constantes, más no propiedades. Sin embargo, lo más común es que tus interfaces solamente tengan declaraciones de métodos, firmas de métodos. Todos los métodos declarados en una interfase deben ser públicos. Esa es la naturaleza de las interfaces. Si no, no tendría sentido. Esto es muy importante que lo entiendas desde ahorita porque a muchos se les confunde este término o lo pasan por alto. Los métodos declarados en una interfase deben ser públicos sí o sí. Si no, no tendría sentido. Las constantes de interfase, que ya te dije que las interfaces pueden tener constantes, aunque no es muy común, trabajan igual que las constantes definidas en una clase, excepto que las constantes de interfase no pueden ser sobrescritas por una clase o interfase que las hereda. Eso en cuanto a las constantes. Y como te digo, todos los métodos de las interfaces deben ser públicos. Deben ser públicos, public. Mientras que los métodos de la clase abstracta pueden ser public o protected. Esto porque la clase abstracta es solo para heredar y no para instanciar, como ya lo vimos. No puedes instanciar directamente en una clase abstracta. Si una clase abstracta tuviera métodos privados en una clase abstracta, valga la redundancia, si tuviera métodos privados en una clase abstracta, no se podría sobreescribir ni heredar. Entonces no tendría sentido. Entonces en una clase abstracta simplemente son métodos con public o protected. Y en una interfase siempre deben de ser públicos los métodos. La idea de usar interfaces y clases abstractas es firmar el contrato que estas exigen. Acuérdate que, como te dije, cuando tú sobrescribes, cuando tú quieres heredar de una clase abstracta, pues te comprometes a implementar los métodos abstractos, porque acuérdate que las clases abstractas tienen por lo menos un método abstracto. Y las interfaces pues también es lo mismo, simplemente tienen métodos abstractos, es decir, sin definición, simplemente la firma del método, para que el código cliente sepa que al implementar esa interfase se debe de dar cuerpo de método a esos métodos en cuestión. Entonces, es decir que como te digo, las interfaces y las clases abstractas, la idea de esto es firmar el contrato que estas exigen. Es decir, debes replicar los métodos con la misma firma del método, si no, pues también no tiene sentido. Cuando tú implementas una interfase o heredas de una clase abstracta, debes replicar la misma firma del método, si no, no tiene sentido. Recuerda que el buen código orientado a objetos tiende a enfatizar la interfaz bien definida. Esa es la clave aquí en la programación orientada a objetos, que tienes que enfatizar en la interfaz bien definida. Es decir, si alguien te lo pone con una firma de método X, tienes que tú respetar esa firma de método. No la debes hacer menos restrictivo ni más restrictivo. Tienes que replicarlo de igual manera. Por ejemplo, fíjate, muchos se preguntan, ¿es posible definir un método con diferentes parámetros en una interfase de PHP? Vamos a verlo. Por ejemplo, fíjate, vamos a crearnos un archivito nuevo. Esta es una típica pregunta que muchos se hacen. Vamos a ponerle interfaces PHP. Y vamos a ponerle aquí PHP. Y vamos a definir una interfase que se llame, por ejemplo, logable. Imagínate que queremos hacer una interfase que se encargue de loguear, por ejemplo, un archivo externo. Tú ya sabes lo que es el login en programación. Básicamente se refiere a poner login en la consola del lenguaje si es que la soporta, por ejemplo en JavaScript o en un archivo externo. Acuérdate que, por ejemplo, en Laravel tenemos archivos de logs que van registrando todos los errores o excepciones que ocurren en el sistema. Entonces imagínate que tenemos un public function log. Y fíjate cómo está la firma del método public function log. No acepta parámetros. Entonces tú te estarás preguntando, ¿es posible definir un método con diferentes parámetros en una interfase? Pues déjame decirte que no. Imagínate que aquí tenemos una clase que se llame, por ejemplo, syslogger, que implemente esa interfaz logable. Entonces lo más normal, como te digo, la buena práctica es que tú repliques la misma firma del método como en la interfase que estás implementando.
Entonces aquí sería public function log. Y pues aquí ya pondrías un código. Entonces aquí estás ahora sí que cumpliendo al 100% la buena práctica, que es replicar la firma del método. Fíjate cómo estamos poniendo public function log sin parámetros, como te puedes observar. Esta es la buena práctica. Imagínate que tú tienes aquí otra interfase que se llame, por ejemplo, en este caso, otra clase, nada más para poner el ejemplo, otra clase que se llame logger, que también sea logueable y que implementes logueable. Y entonces aquí tú imagínate que tú quieres hacer, por ejemplo, aquí un parámetro. Entonces esto no es posible. Fíjate cómo nos dice que método otra clase log no es compatible con método logueable. ¿Por qué? Porque en la interfase viene con esta firma del método. Entonces tú quieres ahora sí que implementar esta interfase, pero fíjate cómo tú ya la estás alterando. Le estás pasando un parámetro cuando originalmente no lo requiere. Esto porque si el método acepta un parámetro en un caso, por ejemplo aquí, y en otro no, por ejemplo acá, pues entonces no estamos hablando de la misma interfase. Tiene un poco de sentido. Entonces, tu pregunta, por ejemplo, es que si se puede, pues lo cierto es que no. Si implementas una interfaz, debes ahora sí que respetar su contrato, es decir, la misma firma del método. El contrato de esta interfaz es que puedes llamar al log, como te puedes observar, sin ningún parámetro. Como se indica, ahora sí que como se indica, cuando tú haces esto, lo que estás pasando aquí es que tú ya estás ahora sí que hablando de otra interfase. ¿Por qué? Porque la interfase no te pide un parámetro. Entonces aquí una solución rápida, nada más que pues no, depende del contexto, pero una solución rápida que se me ocurre para este caso es, por ejemplo, que tengas la propiedad protected y que la tengas, por ejemplo, un parámetro, por ejemplo que se llame de tipo string, protected string parámetro, y puedes poner aquí public function construct, y puedes aquí, por ejemplo, un string que reciba un parámetro, o dependiendo cómo se llame tu propiedad. Y aquí puedes poner, por ejemplo, this, un parámetro igual a un parámetro. Entonces esto es lo que se me ocurre y lo quitarías de acá y ya simplemente implementarías la interfase. Entonces esta es una solución, ahora sí que rápida, que sería una solución, ponerla como propiedad, la seteas y luego implementas la interfase, pero ya ahora sí que conservando la misma firma. Eso será todo. Bendiciones.